Buenas noches amigos, bienvenidos a Encuentros con la Historia. Hoy 16 de febrero de 1847. La trama de la guerra fue algo decisivo. Estos enormes cañones, casi 3 metros de largo, con un peso superior a las 8 toneladas, tenían que ser arrastrados, tenían que ser llevados. En un periodo del año donde llueve todos los días en el Valle de México, tenían que ser resguardados y, por supuesto, cuidados adecuadamente. Enormes cañones, y México tenía alrededor de 130 de estos cañones. Habían sido desplegados en diferentes puntos del Valle de México. Estamos otra vez frente a los muros de Churubusco, que sirvieron como punto de contención del avance de las tropas norteamericanas. Hay algo más que decir de la batalla de Churubusco. Era el mes de agosto, el 20 de agosto de 1847. La capital de la República se encontraba hacia el norte, a unos cuantos kilómetros. Los americanos podían haber avanzado simplemente en línea recta. Pero, ¿qué los detuvo? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué se decidió confrontarse en Chapultepec? Bien, el arrojo y el valor en Churubusco cambió el mapa mental de los oficiales norteamericanos. Ellos nunca pensaron que un número tan reducido de fuerzas pudiera contener de esa manera el ímpetu de los americanos. Aquí combatieron 3,000 yanquis contra 1,200 mexicanos, incluido por supuesto a los irlandeses del batallón de San Patricio. Pero fue tal la bravura, fue tal el coraje, fue tal la energía y la estrategia de los mexicanos, que lo que se pensó sería una escaramuza se convirtió en una verdadera batalla. El número de bajas, enormes. El número de heridos, inmenso. Y todo ello parte de la estrategia de defensa que aquí se esgrimió. Esto le dio tiempo a Santa Anna, ya que los americanos tuvieron que replegarse. El general Wilson Scott había establecido su campamento de guerra en lo que ahora es Perisur, en el cerro de Zacatepetl, desde donde podía perfectamente contemplar los movimientos en el sur del Valle de México. De ahí se trasladó a Mixcoac y tuvo que planear de manera mucho más eficiente lo que iba a hacer con sus recursos. Dicho de otro modo, los americanos le tuvieron miedo a Churubusco. Aunque habían vencido y se habían apoderado del convento, había sido a un altísimo costo. Los planes y los mapas mentales de los yanquis cambiaron aquí. Se dieron cuenta que un pequeño error y la fuerza norteamericana de exploración podría fracasar. Recordemos que la llegada de los americanos a México ocurrió por Texas. Con 13,000 hombres, las fuerzas norteamericanas invadieron a través de Texas, que se había convertido en una república libre e independiente y anexada a los Estados Unidos como un nuevo estado. Avanzaron hacia el sur y, cruzando el río Bravo, se enfrentaron a los mexicanos en la batalla de la Angostura, que pudo haber sido ganada por las fuerzas mexicanas y por el propio Santa Anna. Pero no fue así, y el avance de los norteamericanos continuó incontenible por Tamaulipas y después en Veracruz. Las fuerzas yanquis que llegaron a Veracruz fueron 13,700 hombres, los cuales quedaron primero emplazados en la zona costera y después de una feroz batalla
en el Cerro Gordo, avanzaron hacia Puebla y llegaron al Valle de México. Al Valle de México llegaron 11,000 norteamericanos, los cuales siguieron la estrategia de seguir hacia Chalco, y de Chalco por la zona de las llamadas humedades, es decir, el lago de Xochimilco y el lago de Chalco, pudieron finalmente, cruzando por Xochimilco, entrar a Tlalpan y desde Tlalpan confrontarse con las fuerzas mexicanas en la batalla de Padierna, en la zona de Contreras. Hasta ese día, los norteamericanos se habían enfrentado a un ejército mexicano débil e indeciso, que perdía las batallas. Pero aquí en Churubusco las cosas cambiaron radicalmente. 1,200 hombres contra 3,000 norteamericanos. El número de efectivos heridos fue vergonzoso para las tropas yanquis. El número de muertos también. ¿Y a cambio de qué? De un pequeño trozo de tierra y de muros que no alcanzaban ni siquiera los 3 metros de altura. Los norteamericanos, por lo tanto, se dieron cuenta que ahora la visión que tenían de los mexicanos era completamente distinta. En el nuevo mapa mental se vio que los mandos mexicanos eran realmente, al menos en el caso del general Pedro María Anaya, y obviamente toda la fuerza que combatió bajo su mando, de otra especie. Los mexicanos eran de otra especie. Rincón y Anaya, los dos generales en Churubusco, habían demostrado en exceso valor, patriotismo, inteligencia, sagacidad militar y una enorme capacidad de hacer daño. Fue tanto el miedo de Winslow Scott que llamó a Mixcoac a todos sus oficiales para cambiar completamente la estrategia y demorar por 3 semanas el ataque de la capital de México. Se llegó a pensar en ese momento que los hombres con los que contaba Scott no serían suficientes. Y a eso debemos agregar un problema psicológico grave. ¿Por qué los irlandeses, en número tan numeroso, habían desertado de las filas del ejército yanqui y se habían sumado a las filas del ejército mexicano? Cabe decir que el batallón de San Patricio no estaba únicamente formado por irlandeses. También había ingleses, también había alemanes, también había españoles, también había franceses, también había italianos. ¿Por qué una fuerza tan numerosa y tan estratégica había optado por el bando mexicano? Obviamente, una de las razones era la religión católica que profesaban todos ellos, franceses, italianos, españoles, irlandeses e inclusive los alemanes que se sumaron al ejército mexicano, todos eran católicos. Esto llenó de terror a los norteamericanos. Durante muchas décadas, los inmigrantes a los Estados Unidos que profesaban la religión católica habían sido maltratados culturalmente en toda forma. Habían tenido que sobrevivir a un bullying tremendo. Esto incluía a los católicos que militaban en las Fuerzas Armadas yanquis. Esto era una debilidad nueva con la que no contaba el general en jefe de la Fuerza Armada norteamericana. Winfield Scott sabía que había otros católicos en su ejército. Por lo tanto, hizo una investigación de cuántos católicos más estaban combatiendo de su lado. Él temía que la totalidad de los católicos se sumaran a las fuerzas mexicanas. Era algo que él no podía saber. Fue algo que desquició su manera de pensar, que le hizo ver una nueva perspectiva de la guerra y que le dio una ventaja enorme a las fuerzas mexicanas que se siguieron sintiendo muy motivadas de luchar y hacerlo con el máximo heroísmo y como el máximo patriotismo, como ocurrió después de Churubusco, tanto en Molino del Rey como en la toma del castillo de Chapultepec. Los mexicanos
eran ahora vistos con horror, con temor, con miedo y francamente como una fuerza combativa al mismo nivel que los yanquis. La batalla de Churubusco hizo ver a los norteamericanos toda su fragilidad, toda su debilidad. A pesar de su armamento tecnológicamente tan avanzado y su cadena de mando tan bien organizada, con fuerzas formadas en West Point, podían perder la guerra. Y eso era evidente. Los mexicanos se habían crecido demasiado. Se sentían invencibles. La fama de Churubusco llegó al corazón de todos los mexicanos en la capital. Y entonces las cosas cambiaron de manera diametral. Ahora los mexicanos eran vistos como una gran fuerza de defensa, como una gran fuerza de lucha. Por eso Churubusco debe inscribirse y verse así. Los mexicanos fueron derrotados porque se acabó el parque, pero su gallardía, su hombría, su estrategia y visión como ejército aumentó y los hizo ver colosales. No solamente un enemigo digno, sino un enemigo peligroso. Estos enormes cañones nos dan una idea de la fuerza de ataque de ambos ejércitos. Las ojivas que estos cañones lanzaban a 120 metros eran realmente una metralla muy poderosa. Ahora los yanquis prefirieron ir a Mixcoac, replegarse y quedarse ahí para estudiar claramente la ruta de ataque que los llevaría hacia Chapultepec después de enfrentar a los mexicanos en Molinos del Rey. Yo continuaré hablando de esta fecha, 1847, y todo lo que sucedió en Molinos del Rey y luego en Chapultepec. Pero los mexicanos debemos conocer profundamente nuestra historia y entender todo el proceso que ha llevado a México a convertirse en una gran nación. Amigos, muchas gracias. Soy Pepe Cruz. Gracias por estar conmigo. Les recuerdo que mi curso de lectura veloz ya va a comenzar el próximo 2 de agosto. Tú mereces estar ahí. Recuerda, 2 de marzo, tenemos el curso de lectura veloz. Acompáñame en estas transmisiones nocturnas. Encuentros con la historia. Amigos, gracias. Me gusta ver la lluvia de corazones, la lluvia de deditos azules y la lluvia de caritas amarillas. Muy buenas noches, descansen. Y estamos en contacto en estas transmisiones de Encuentros con la Historia. Me da un enorme gusto que ustedes estén ahí, inclusive a altas horas de la noche como hoy. Hasta mañana, amigos. Gracias.